vida tú me das. Y vamos a tomar como referencia, obviamente, la carta que hemos venido tratando, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, ¿cierto? Que fue que vimos esta mañana, la manifestación del hombre de pecado, pero el título de la enseñanza que dimos fue la obra del que impide. La obra del que impide. Creo pues que con la ayuda del Señor esto lo vimos, lo terminamos, y creo que quedó claro quién es el que impide y bueno, la situación que vivía la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses. De igual manera, mis amados hermanos, como indicamos pues esta mañana, los creyentes tesalonicenses estaban padeciendo severas persecuciones por causa de su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les escribe ahora para asegurarles que, afirmarles que no estaban en la gran tribulación, y aprovecha entonces para explicarles el porqué de todos estos sufrimientos. Y todo el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses les estaba hablando o entregando una palabra de aliento pastoral. Y es precisamente, hermano, la palabra que también hoy sigue ministrando nuestras vidas. Y es precisamente la palabra que hoy sigue obrando en la iglesia del pleno siglo XXI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por depositar nuestra confianza en Él, por no negar su nombre, se sufren persecuciones de una u otra índole. De muchas maneras se sufre persecución, tribulación, angustia, por muchos asuntos. Pero vale la pena servirle al Señor. Pero vale la pena estar prendidos, estar agarrados, amados hermanos, de la mano del Dios Todopoderoso. No hay pérdida en sus caminos. No hay pérdida en el camino de la fe. No hay pérdida cuando nuestra confianza está colocada absolutamente en el Señor, en la roca que es Jesucristo. Entonces, vamos a mirar, hermanos, cómo el apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses, y tome esta palabra para usted, amado hermano. Ellos podían sufrir con éxito las persecuciones ocasionadas por el hombre por causa de la fe en Jesucristo. En primer lugar, así se los hace saber, se los menciona en esta carta el apóstol Pablo, estando en Corinto, que les escribe esta carta a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Entonces, ellos podían sufrir con éxito la persecución del hombre. Si nuestra fe está en el Señor, si nuestra confianza está en el Señor, hay dolor, hay persecución, hay angustia, hay aflicción, hay tribulación, hay inconformidad, hay desánimo, hay muchas cosas, mis amados hermanos, pero todo esto se puede sufrir con éxito. Suena paradójico, pero es así. En la realidad es así. Con éxito, porque nuestra confianza está en el Señor. Entonces, esta tribulación que ellos estaban viviendo y que seguramente usted está viviendo, solo usted y Dios saben exactamente por lo que usted está pasando, por lo que usted está atravesando, por la situación que usted está viviendo en este momento. Sea cual sea, usted y Dios la conocen, pero sea cual sea, Dios está con usted. Mi amado hermano y hermana, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios no se ha olvidado. Alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde viene mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá al que guarda a Israel, y no se dormirá el que guarda su iglesia. No se dormirá, no se descuidará aquel que te llamó de las tinieblas y te trajo a tu luz admirable. Entonces, en medio de toda esa persecución, en medio de toda esa situación tan difícil que estaban viendo los tesalonicenses, el apóstol Pablo, en este tratado teológico tan profundo que contienen estas dos cartas, él aprovecha para escribirles y levantarles el ánimo, también para exhortarles y decirles, en primer lugar, como ya dijimos, no ha pasado el rapto. En segundo lugar, ustedes no están en la tribulación. Y en tercer lugar, pues aprendamos de todo esto. Saquemos provecho de toda esta situación que estamos viviendo, hermanos tesalonicenses y hermanos de la iglesia del siglo XXI, y con la cual Dios nos permite congregarnos y Dios nos permite pastorear. Saquemos provecho de todo esto y pasemos todas estas situaciones con éxito. Entonces, esta tribulación les ha ayudado a crecer en la fe. Seguramente, yo estoy convencido, amado hermano y hermana, que todas las dificultades, todas las adversidades, toda oposición que usted haya tenido, si usted ha entendido quién lo salvó, de qué lo salvó y de dónde lo sacó y a dónde lo ubicó, entonces todas estas situaciones difíciles le ha ayudado a crecer en la fe. Ahí en el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe ¿qué? Va creciendo. Por cuanto ¿qué? La fe va creciendo. ¿Y en qué situación estaban los tesalonicenses? Ya vimos en qué situación estaban. Ya vimos lo que pasaba por su mente. Ya vimos lo que continuamente se estaba mencionando y lo que se hablaba diariamente entre los hermanos, entre la comunidad cristiana allí en Tesalónica. Había persecución, había dolor, había angustia, había inseguridad, había asuntos muy fuertes, muy tristes en el corazón de ellos, principiando que estaban diciendo: nos perdimos el rapto, nos quedamos. En segundo lugar, estamos viendo la tribulación. Y en tercer lugar, los problemas familiares, las dificultades familiares, cantidad de cosas que pudiesen haber ellos estar experimentando. Pero el apóstol Pablo les está diciendo aquí que como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Creciendo. Entonces, hermanos, nuestra fe debe ir avanzando. Nuestra fe en medio de todo esto está siendo refinada. Nuestra fe en todo esto, no sé lo que usted está viviendo, pero en general lo que estamos viviendo por estos asuntos que ahora para nadie es desconocido, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor va aumentando. Nuestra fe se va refinando. Nuestra fe, hermanos, se va enrobusteciendo de una manera tremenda. Amén. El doctor Charles Raire afirma que este verbo va creciendo tiene un sentido muy fuerte y lo encontramos solamente aquí en el Nuevo Testamento, y que indica un crecimiento orgánico como el de una planta saludable. Este va creciendo, entonces va indicando un crecimiento completo, un crecimiento normal, un crecimiento fuerte para la gloria y honra de nuestro Dios. Hermanos, todo esto lo hemos escuchado
toda nuestra vida desde que nos convertimos a Cristo. La tribulación, el problema, la prueba, la dificultad, todos estos asuntos, toda adversidad nos hacen madurar en la fe. También le dice el apóstol Pablo que esta tribulación nos ayuda a crecer en amor. Nuevamente hay el versículo 3 en la última parte. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿En medio de qué? En medio de todas estas pruebas. Ahí entonces nosotros podemos ir extrayendo de esta enseñanza y lo vamos como conectando con nuestra vida práctica, que el amor, cuando estamos en tribulación, en dificultades, en vez de llevarnos a decrecer, nos debe llevar a crecer. Ese es el propósito. Nos debe llevar a aumentar esa coinonía, esa solidaridad, ese compañerismo, ese respeto por los demás, considerándonos, como dice la Escritura en otro lugar, los unos a los otros, y no permitir que el amor se enfríe, no permitir que nuestras relaciones interpersonales se deterioren, no permitir que nuestras relaciones familiares se deterioren, no permitir que nuestras relaciones con los demás miembros del cuerpo de Cristo se deterioren, sino que todo lo contrario. Aquí esto nos indica que vemos en los creyentes tesalonicenses que el amor de todos y cada uno de ellos abundaba para con los demás y estaban en medio de unas situaciones complejas. Esta tribulación les ha ayudado a crecer ¿en qué? En constancia, paciencia. Amén, hermanos. Constancia, otro elemento para ir fortaleciendo. Paciencia. Ahí en el versículo número 4, en el capítulo número 1 de segunda a los tesalonicenses nos está diciendo: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Y vuelve a hablar, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. El apóstol Pablo está mencionando ahí de paso que en todas las iglesias tienen referencia, se escucha de la tribulación, de las persecuciones que sufre la iglesia, los tesalonicenses, pero que a la vez se alegran por la paciencia y la fe. ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo van avanzando? ¿Cómo se van afirmando? ¿Cómo se van afianzando todos los días más y más? ¿Pero por qué? Porque su mirada está en el autor y consumador de la fe. Porque sus oídos y su corazón continuamente se están alentando, alimentando con la bendita y santa palabra del Señor. Eso trae crecimiento en los momentos de lucha y dificultad. Eso trae crecimiento en nuestra constancia, en nuestra paciencia con respecto a las promesas, con respecto a la obediencia a la palabra, con respecto al tiempo que estamos viviendo. Amén, hermanos. Entonces, esto tiene que tener claridad en nuestro corazón, que la tribulación ayuda a crecer en constancia y paciencia. Eso sí, siempre y cuando nuestra mirada esté colocada no en las cosas terrenales, materiales, sino donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. En cuarto lugar, les ha ayudado ¿a qué? Para prepararse para el reino de Dios. Ellos podían sufrir con éxito la persecución del hombre y les ha ayudado para prepararse en el reino de Dios. Ahí en el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
¿Y padecemos aquí nosotros por el reino de Dios? Claro. ¿Padecemos por causa de Cristo? Claro. ¿Padecemos por causa del Evangelio? Claro que sí, padecemos. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, esta carta, esta enseñanza, este tratado que el apóstol hace llegar, envía a los tesalonicenses, hermanos, sí que es bien apropiada, bien indicada y precisa para la condición de la iglesia actual. ¿Verdad? Que cuántas personas lamentablemente han perdido su fe. Cuántas personas de la iglesia de Cristo han perdido su confianza, han perdido su seguridad, han perdido su tranquilidad. Y lo más triste es que han retrocedido. No, hermanos, no es así, no debe ser así. Lo que vivimos en este tiempo, hermanos, nos tiene que ayudar para prepararnos para el reino de Dios, por el cual, hermanos, padecemos. Pero tenemos que avanzar, tenemos que estar firmes con la ayuda del Señor y gloriarnos en todo, sabiendo que nuestra recompensa no está acá, ni que nuestra recompensa está elaborada por mano de hombre, sino que nuestra recompensa está allí en la ciudadanía, nuestra ciudadanía, en la patria celestial. Esta tribulación ayudará a que el nombre de Cristo sea que glorificado. Versículos 1, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra del Señor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Padre Jesucristo. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, mejor dice el texto. Repito, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, las tribulaciones ayudará a que el nombre de Cristo que sea glorificado, que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sea exaltado, que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que sea hecho grande y famoso en el lugar donde Dios te ha colocado, en el lugar donde Dios nos ha colocado. Paradójico, ¿cierto? Porque por lo regular nosotros estamos muy acostumbrados, o es muy de la corriente humana, o es muy de la inclinación humana, creer que exaltar y glorificar el nombre del Señor es cuando hemos tenido una victoria, un acierto, una bendición en cualquier aspecto de nuestra vida, o familiar, o económica, o sentimental, o bueno, no sé qué otra situación puede ocurrírsele a usted en este momento y pasar por su corazón, o de sanidad. Entonces decimos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Sí, eso es verdad. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y lo exaltamos y lo glorificamos, mis amados hermanos, con todo nuestro corazón. Pero mire aquí lo que la Escritura está diciendo en el versículo 12, capítulo 1 de segunda a los Tesalonicenses. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, esta tribulación ayudará a que el nombre de Cristo que sea glorificado. Se los enseña, se los manifiesta en esta carta el apóstol Pablo a ellos. Claro, porque después de la tribulación, o en medio de la tribulación, somos ¿qué? Formados. Somos ¿qué? Estructurados. Somos ¿qué? Formados, vuelvo y repito, y somos triturados, si así lo queremos llamar también, y creo que cabe exactamente el término, es muy preciso el término para decir que en medio de la tribulación somos triturados. Pero después que eso pase,
después que hayamos aprendido la lección, después que hayamos avanzado en ese aspecto, en esa área, entonces podemos exaltar y glorificar el nombre de nuestro Rey. Podemos glorificar el nombre de nuestro Señor, porque le aseguro, hermanos, que usted ha aprendido la lección, que usted grabó en su corazón la enseñanza, que usted dio un paso más en el pedestal de la fe, en el pedestal o en la escalera de crecimiento con respecto a su confianza en el Señor, Dios y Salvador a Jesucristo. Entonces, es así, mis amados hermanos, que vamos avanzando en medio de la tribulación. Vamos creciendo en medio de la persecución. Vamos creciendo en medio de las dificultades. Vamos creciendo en medio de todas estas situaciones que el mundo está viviendo. Como iglesia de Cristo, aún estamos aquí. Aún no nos hemos ido. Aún no nos han levantado. Estamos aquí. Y seguiremos aquí hasta que sea su perfecta y santa voluntad. Y seguiremos aquí hasta el cumplimiento del tiempo exacto y preciso que Dios tiene preparado desde la eternidad para venir por nosotros. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En qué momento? No lo sabemos, ¿verdad? Pero sí nosotros debemos estar preparados y listos. Sí nosotros debemos seguir caminando. Debemos seguir firmes, dando pasos de fe, de obediencia y de confianza en el Señor. En medio de todas estas situaciones, en medio de toda esta adversidad, en medio de toda esta complejidad, en medio de toda esta presión que el Hijo de Dios, la iglesia de Cristo vive, pero que somos vencedores en Cristo Jesús, que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, avanzando cada día más con nuestra fe de su bendita, gloriosa y santa mano, en el nombre poderoso de nuestro Rey y Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, también dice el apóstol Pablo, escaparán con éxito de la tribulación de Dios. Amén. También esa otra parte que les va indicando el apóstol Pablo aquí a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. El tiempo de esta tribulación, ¿cuál fue? En el capítulo 1, versículo 7 dice, y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. Entonces, en medio de todo esto, les está diciendo, pero el asunto no va a seguir así. Pero el asunto no va a ser para todo el tiempo. Llegará el momento preciso, el instante exacto, que entonces esta tremenda tribulación va a pasar. Va a pasar. Esto no va a ser para siempre. Y repito el versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder. ¿Ya? También les dice el apóstol Pablo, y nosotros tenemos que tener claro esto, ¿cuál es la naturaleza de esta tribulación? En el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un parte de tranquilidad para la iglesia de los tesalonicenses, un parte tremendo de tranquilidad para nosotros como iglesia de Cristo en este siglo XXI. El apóstol Pablo coloca de manifiesto la naturaleza por el cual la tribulación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahí nosotros tenemos que aprender a diferenciar la tribulación por la causa de la desobediencia y la tribulación por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tribulación por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
trae una bendición, trae una enseñanza tremenda y trae una esperanza gloriosa, el rapto de la iglesia. Pero la tribulación por la causa de la desobediencia trae juicio, y la iglesia ahí es donde ya nos encuentra, porque la tribulación que usted y yo padecemos en este momento, que la iglesia de Cristo padezca en este momento en cualquier lugar del mundo, tendrá su retribución, su paga y su bendición cuando Él aparezca hasta las nubes a levantarnos. Dice el 8 nuevamente: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo también les está hablando de los receptores de esta tribulación. ¿Y cuáles son los receptores de esta tribulación? Pues, hermanos, a los que no conocieron a Dios, porque la iglesia entregó su vida al Señor, porque la iglesia ya es de Cristo, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre, porque la iglesia ha sido redimida, porque la iglesia ha sido descontaminada. Amén. Por nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la obra de su Espíritu Santo en nosotros como iglesia. Pero los receptores de la tribulación por la desobediencia, por no haber obedecido al Cristo de la gloria, por no haber obedecido al evangelio, el apóstol Pablo les está haciendo esa distinción, esa claridad. Ustedes tranquilos, hermanos, porque si están sufriendo es por causa de Cristo, tendrán su retribución en el momento en que Cristo venga por ustedes, en el momento en que Cristo venga por nosotros, y tendremos nuestros galardones. Los receptores del versículo 8 de esta tribulación, como se menciona ahí en ese versículo, es aquellos hombres y mujeres que desobedecieron y que no obedecieron al evangelio, a los que no conocieron a Dios. ¿Y cuáles son los que no conocieron a Dios? Estos son probablemente aquellos que nunca han oído del evangelio, pero que tienen tanto el testimonio de la conciencia como de el de la naturaleza, y por tanto no tienen excusa, como lo narra también el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma, allí en el capítulo 1 versículos 18 y 20, y capítulo 2 versículos 12 al 16. Son aquellos entonces, estos probablemente aquellos que nunca han oído el evangelio, pero que tienen tanto el testimonio de la conciencia como el de la naturaleza, y por tanto no tienen excusa. Y también dice que ni obedecen el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda son aquellos que sí supieron del evangelio, pero lo rechazaron. No obedecieron el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin duda aquellos que sí supieron del evangelio, pero que lo rechazaron. Es que eso también acontece en la iglesia, hermanos. Ahí se pueden caracterizar o especificar estos dos grupos de personas: aquellos que nunca oyeron, pero que no tienen excusa, porque su conciencia y la naturaleza dan evidencia del Dios Todopoderoso. Pero también hay otro grupo de personas que pueden inclusive estar incluidos nominalmente dentro de la iglesia, pero que han escuchado el evangelio de Cristo y lo rechazaron. Escucharon el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y que están inclusive dentro de la iglesia, cristianos nominales, pero que rechazan con su manera de vivir, manifiestan el rechazo. Con su manera de proceder, con su manera de caminar, con su manera de comportarse ante una sociedad incrédula, manifiestan el rechazo así entonces del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El doctor William MacDonald, ampliándonos un poco más al respecto, escribe: hay aquí señaladas dos clases de personas. Es como ampliar un poquitico este concepto. En primer lugar, aquellos que no conocieron a Dios, que han rechazado el conocimiento del verdadero Dios
como está revelado en la creación y en la conciencia, según Romanos capítulos 1 y 2, los que quizá nunca escucharon el Evangelio. Y en segundo lugar, aquellos que no han obedecido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos han oído el Evangelio y conscientemente lo han rechazado. El Evangelio, escúchenlo muy bien, amada iglesia, el Evangelio no es simplemente una declaración de hechos para creer, sino una persona a quien obedecer. Repito, el Evangelio no es simplemente una declaración de hechos para creer, sino una persona a quien obedecer. Creer en el sentido del Nuevo Testamento, involucra obedecer. Entonces dice ahí el versículo 9 del capítulo 1, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? Aquellos que desobedecieron, rechazaron el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sufrirán pena de eterna perdición. Entonces, escúchenlo bien y con esto vamos concluyendo. Un Dios que no castiga el pecado no es Dios. La idea de que un Dios de amor no debe castigar pasa por alto el hecho de que Dios es también santo y debe hacer lo que es moralmente correcto. ¿De acuerdo, hermanos? Sufrirán pena de eterna perdición, capítulo 1, versículo 9. Un Dios que no castiga el pecado no es Dios. La idea de que un Dios de amor no debe castigar pasa por alto el hecho de que Dios es también santo y debe hacer lo que es moralmente correcto. El Dios nuestro, el Dios santo, castiga el pecado. No puede pasar por alto el pecado, porque entonces estaría violando su estándar de justicia y lo que es moralmente correcto. Entonces es así, amada iglesia, que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses estas dos cartas aproximadamente en el año 50 de nuestra era. La escribe desde allí, desde Corinto, indicándole a la iglesia de Tesalónica cómo podemos nosotros salir triunfantes, avantes, con éxito, con nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, avanzando y permaneciendo en la constancia y la paciencia, en el crecimiento de nuestra fe, en el autor y consumador de la fe, valga la redundancia, pero tiene cabida perfectamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo le está haciendo la distinción de aquellos que sufrirán, que tienen tremenda tribulación por causa de la desobediencia, por causa de rechazar el Evangelio, y que también la iglesia tiene tribulación, dificultades y problemas, pero que será de bendición porque nos ayuda a refinar nuestra fe, nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar, y que nuestra confianza y seguridad están en el eterno, están en el Dios de la vida, y que tendremos allí galardones en la patria celestial, galardones cuando seamos trasladados hacia el reino de los cielos, a nuestra patria, donde está nuestra ciudadanía. Es ahí entonces donde los tesalonicenses son consolados y son instruidos, y en medio de todo esto se puede avanzar. Y es lo mismo para nosotros, la iglesia de ahora. En medio de todos estos tiempos, en medio de todas estas situaciones, tenemos confianza, tenemos paz para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y seguiremos avanzando todos los días, mis amados hermanos, sin desfallecer, sin retroceder, sin desanimarnos,
pase lo que pase, solo que usted esté de rodillas, solo que usted sepa humillarse, solo de que usted tenga un corazón contrito, humilde y que reconozca su pecado y que reconozca su situación y que reconozca su condición delante del Señor, se humille, se arrepienta y el Señor extenderá su mano y le levantará y le fortalecerá y le ayudará y le consolará en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Pero ¿qué debe haber? ¿Qué debe existir? Arrepentimiento, confesión de pecados al Dios de la vida, humillación delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, te necesito, te necesito. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos, amado hermano, hermana. Allí en su casa con su familia, dígale: Señor, aquí estoy, y sí, verdad, bendito Dios. He sentido momentos de fallecer y de verdad que sí, Padre, díselo. He sentido momentos en los que ya no puedo más, en los que me provoca tirar la toalla, en los que me provoca decir, inclusive a veces hasta necedades, diciendo: no valió la pena. Tanto aguantar, tanto luchar, tanto esperar, tanto sufrir, tantas situaciones difíciles que he vivido, Señor, y no veo nada por ninguna parte. Y a veces hasta pensar: no ha valido la pena. ¿Para qué tanto dolor? Si al final del camino, al final del sendero, yo no veo absolutamente nada. Todo es incierto, todo es complicado, todo es confuso. Pero no olvides, amado hermano y hermana, que al final del camino es donde está el galardón. Al final del camino, al final del sendero, cuando tú no ves nada, es cuando Dios ve absolutamente todo lo que hay en tu corazón y ve absolutamente todo por lo que has pasado, por todo lo que has experimentado y todo lo que has vivido. Solo que el Señor es paciente, es misericordioso y usa todo eso para formarte, para que aprendas a crecer en constancia, en paciencia, para que tu fe sea refinada, para que tu fe sea probada, para que tu fe en Él crezca cada día más. Padre, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos en tu presencia, Dios mío, y te ruego que obres y fortalezcas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis familiares, a cada uno de las personas que están allí conectadas, Señor, escuchando este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdales, bendíceles, dales fuerza y danos fuerza, Señor, para permanecer, para perseverar hasta el fin. Como dice tu bendita y santa palabra, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que no somos de los que retrocedemos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación y para vida eterna. Padre, gracias, gracias. En tus manos estamos. Sabemos que estamos del lado del mejor, del Todopoderoso. Sabemos que estamos en tu presencia. Sabemos, Dios mío, que situaciones difíciles hemos vivido, estamos viviendo y viviremos. Pero de tu bendita y santa mano no hay pérdida. Estamos seguros. Vamos hacia adelante con nuestra mirada colocada en el trono de la gracia, con nuestra mirada colocada en Jesús, el Santo Hijo de Dios. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía, que nos ministra, que nos alienta, que nos apoya, que nos consuela, que va todos los días a nuestro lado, caminando con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos y revelándonos y enseñándonos cada día más a Jesús. Gracias, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada uno de mis hermanos, bendícelos, Señor. Obra en sus mentes, en sus corazones, por favor,
Señor, Espíritu Santo, allí donde están mis hermanos, mis hermanas. Tú sabes perfectamente por lo que pasan, lo que viven, Señor, lo que les acontece. Yo ruego, yo suplico que les ayudes, que les bendigas. Yo ruego, Señor, que les sanes y que les fortalezcas. Yo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas consuelo, trae consuelo, trae aliento, trae fortaleza, trae avivamiento, crecimiento, Señor, sentir en sus corazones con respecto a la determinación de obedecerte, de caminar de tu mano en una actitud de humillación, de humildad, de sencillez y de pureza delante de ti todos los días, Señor, en el nombre glorioso y poderoso, Padre, nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por ministrarnos, bendito Dios, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén y amén.